Hola a todos, en este video vamos a estudiar algunas características de las funciones exponenciales. Sobre todo las gráficas de las funciones exponenciales. Comencemos revisando rápidamente la función exponencial cuya regla de correspondencia es f de x igual b a la x, donde b es mayor que 1. ¿Qué significa? Que la base es mayor que 1. Por ejemplo, 2 a la x, 3 a la x, 1,5 a la x. Dice, no, la base es mayor que 1. Veamos el siguiente ejemplo. 2 a la x. F de x igual 2 a la x. Entonces, para hacer la gráfica de esta función, hacemos una pequeña tabla. Para x igual a menos 2, para x igual a menos 1, ¿cuánto nos sale el valor de f? Para x igual a 1, y así. He dado 1, 2, 3, 4, 5 valores. Estos 5 valores son 5 puntos, ¿no?, que muestro acá en el plano cartesiano. Cada uno de estos puntos, como puede ver, para x igual a menos 2, 0,25. Para x igual a menos 1, el valor de y, 0,5. Para x igual a 0, 1. Para x igual a 1, 2. Para x igual a 2, 2 al cuadrado, 4. Una vez que he ubicado los puntos, grafico, y ahí tenemos la gráfica de la función f de x igual 2 a la x. Algunas características de esta función es: su dominio es todos los reales, su rango es de 0 a más infinito, es una función creciente, ¿no? A medida que aumenta el valor de x, el valor de y también está aumentando, es continua en todos los reales, no presenta ningún salto, no tiene valores extremos. ¿Qué significa? No tiene máximo ni tiene mínimo. Y tiene además una asíntota horizontal, que es la recta y igual a 0. La recta y igual a 0, en este caso, también se le conoce como el eje X o eje de abscisas. Esta recta y igual a 0 es el eje X. Entonces la curva, como puede ver, se aproxima, pero no va a chocar con esta recta. Sigamos analizando. Veamos ahora la función b a la x, pero cuando la base está entre 0 y 1. Por ejemplo, si la base está entre 0 y 1, puede ser un número entre 0 y 1. 0, no sé, 6 elevado a la x. Ahí tienes. Ahí está la base entre 0 y 1. Puede ser no necesariamente así, puede ser en fracción. Puede ser un quinto elevado a la x. Ahí está la base menor que 1. Entonces veamos, analicemos un ejemplo. A ver, acá he colocado un medio a la x. También, igual que en el caso anterior, se hace una tablita para x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Yo he escogido esos 5 valores. Voy al plano cartesiano y ubico cada punto. A ver, para x igual a menos 2, y vale 4, acá está. Para x igual a menos 1, y vale 2, menos 1, 2. Para x igual a 0, y vale 1. Para x igual a 1, 0,5. Y para x igual a 2, 0,25. Acá está. Trazamos la gráfica, la curva, y ahí tienes. Analizamos, una vez que conocemos la curva, analizamos sus propiedades o características. Por ejemplo, el dominio es todos los reales. El rango de la función va de 0 a más infinito. Es una función decreciente.
¿no? A medida que aumenta el valor de x, el valor de y, como puedes ver, está disminuyendo, ¿no? Para x igual por ejemplo, a menos 2 sale 4. Aumenta x a menos 1, pero el valor de y disminuye, ¿no? Y así sucesivamente. Para x igual a 1 sale 0.5 o 0,5. Y para x igual a 2 sale 0,25. Disminuye. Y así sucesivamente. Es una función decreciente. Es continua en todos los reales. No tiene valores extremos, no tiene máximo ni tiene mínimo, pero sí tiene una asíntota horizontal que es la recta y igual a 0, que es el eje. Ya hemos explicado, y igual a 0 es el eje x. No se olvide, por favor. Y igual a 0. Hemos analizado hasta ahora la función donde la base es mayor que 1 y la base está entre 0 y 1. Es también muy frecuente representar de esta forma. Fíjese, f de x igual a 2 elevado a la menos x. Es lo mismo que esto. ¿Por qué es lo mismo? Porque si aplicamos teoría de exponentes, 2 a la menos 1, 2 a la menos x es 2 a la menos 1 elevado a la x. Y 2 a la menos 1 es 1/2 y todo elevado a la x. Entonces, en lugar de poner una fracción, muchas veces lo ponen como exponente negativo. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted g de x es igual a 3 elevado a la menos x. Entonces 3 elevado a la menos x es 1/3 elevado a la x. 1/3, repito, elevado a la x. Muy bien, sigamos. La función exponencial natural es aquella donde la base es e, que ya estudiamos anteriormente. F de x igual a e a la x, ahí tiene su gráfica. Observa que para x igual a 1, el valor de y es e. F de 1 es igual a e. Esto es mayor que 1. Por lo tanto, su gráfica es una función creciente, ¿no? Es la gráfica de una función creciente. Para x igual a 1, e. Y así sucesivamente. E a la menos x. No se olvide que e a la menos x es lo mismo que 1 entre e elevado a la x. Pero se ve mejor representado como e a la menos x. Su curva es decreciente, es una función decreciente, y en este caso para x igual a menos 1, e. El valor de la función es e. Su rango es todos los reales, su dominio es todos los reales, su rango va de 0 a más infinito, y su asíntota es la recta y igual a 0. O sea, el eje x. Muy bien, sigamos. Ahora, en base a estas funciones que acabo de mostrar, voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, f de x igual a 3 elevado a la x menos 2. F de x igual a 3 a la x menos 2. Traslación vertical. Vamos a ver por qué se llama traslación vertical. Veamos. Primero, para hacer la gráfica de esta función, el primer paso es dibujar o graficar 3 a la x. Ahí tenemos
Observe, para x igual a 0 el valor de y es 1, para x igual a 1, y es 3. Y como es una función de base mayor que 1, ya sé que es una función creciente. Su curva va a ser de esta manera. Ahí está, 3 a la x. Luego, ahora graficamos la otra parte, menos 2. ¿Qué significa? Que la gráfica de f se obtiene trasladando verticalmente la gráfica de g, de 3 a la x, 2 unidades hacia abajo. Claro, 3 a la x menos 2 significa que la función inicial, 3 a la x, se ha desplazado 2 unidades hacia abajo, como puede ver acá en la figura. Miren los puntos. Ahora los puntos se mueven 2 unidades hacia abajo. Ahí está, ¿ves? 1, 2. 1, 2. La recta asíntota también, como puede ver, se ha desplazado 2 unidades. La curva baja, como puede ver, 2 unidades. Y a partir de esta curva se determinan algunas características como su dominio, su rango, su asíntota. El dominio, todos los reales. El rango, fíjese, ahora va de menos 2 hasta el infinito. Y la asíntota es ahora la recta de azul, y igual a menos 2. Entonces, por favor, observe lo que hemos hecho. 3 a la x menos 2. Primero se dibuja 3 a la x. Después, menos 2. Menos 2 significa que la curva inicial baja 2 unidades. Punto de intersección. Ajá. Al trasladarse esta curva, al desplazarse, mire, ahora hay un punto de intersección aquí con el eje X, hay otro punto de intersección con el eje Y. ¿Cómo se determinan los puntos de intersección? A ver, intersección con el eje X, y igual a 0. Y igual a 0. Quiere decir que todo esto lo igualo a 0. 3 a la x menos 2 lo igualo a 0. Resuelvo la ecuación. ¿Cómo resuelvo 3 a la x menos 2 igual a 0? A ver, por acá se lo explico. 3 a la x lo igualo a 2. Saco logaritmo de ambos lados. Logaritmo de 3 a la x. Logaritmo natural de 2. Muy bien. Ahora, a mí se me ha ocurrido poner logaritmo natural. No necesariamente tiene que ser así. Puedo escoger otro logaritmo. Simplemente logaritmo decimal. ¿No? Correcto. Otro alumno puede poner, si quiere, log y log a ambos lados. Puede hacer esto. Logaritmo. Voy a borrar esto. Puede poner esto. Logaritmo log 3 a la x igual logaritmo log de 2. A ver, cualquiera de los dos es correcto. Voy a trabajar con este. ¿Qué se hace luego? Propiedad de logaritmos. El x baja y te queda x por logaritmo natural de 3 igual al logaritmo natural de 2. Este logaritmo pasa a dividir y me queda que x es igual a logaritmo de 2 entre logaritmo de 3. Ahí tienes. Ahí está x. Pero dejo claro que esto es una manera de resolver, no es la única. Puede haber otras. ¿Correcto? Puede, repito, haber otras formas de resolver esta ecuación. Por lo tanto, ¿el punto de intersección cuál es? Logaritmo de 2 entre logaritmo de 3, punto y coma, 0. Si usted quiere colocar el valor en decimales, ya tiene que hacer uso de su calculadora, ¿no? Por ejemplo, a ver, si uso mi calculadora, a ver, voy a mostrar acá mi calculadora. Si yo uso mi calculadora, tendría que colocar, a ver, voy a borrar esto. A ver, logaritmo de 2, está mi teclado, acá está, logaritmo, pero, a ver, logaritmo de 2, ¿sí? Entre logaritmo de 3.
Vamos. Me salió igual, profe, me salió lo mismo. Claro, me olvidé, hay que poner acá en decimal. Aquí hay una opción, acá abajo hay una opción, estaba ahí en estándar. Entonces hay una opción que dice decimal. Ahora sí, hay que pasarlo a decimal. Nuevamente, a ver cuánto me sale. 0.63. Aproximadamente 63009, ¿no? Ahí está. Entonces es la idea. Entonces también, si tú quieres, puedes poner 0,6309 puntos suspensivos, punto y coma, 0. También, ¿no? Es correcto hacer eso. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. Punto de corte con el eje Y, X vale 0. Entonces acá colocamos X igual a 0. Entonces en vez de X colocamos 0 y me queda que el punto de corte entonces va a ser 0 menos 1. Acá está, 0 menos 1. Y nada más. Veamos ahora nuevamente otra traslación vertical, pero ahora con la función exponencial. E a la x ahora dice más 1. Entonces, nuevamente, ¿cómo empezamos? Dibujando e a la x. E a la x, como ya hemos visto, es una función creciente y su gráfica es más o menos de esta forma. La gráfica de f se obtiene trasladando, dice verticalmente, la gráfica de G una unidad hacia arriba. O sea, ahora estos puntos entonces se mueven una unidad hacia arriba. Y como ves, también se mueve la asíntota. Toda la curva se mueve una unidad. Dominio. El rango ahora va a ser desde 1 a más infinito. Abierto en 1. La asíntota ahora es y igual a 1. Intersección con el eje Y, X vale 0. A ver, X vale 0. Entonces me va a quedar E a la 0 más 1. Quiere decir que Y vale 2. El punto de corte va a ser 0,2. Aquí está, 0,2. Intersección con el eje X, Y vale 0. Quiere decir que todo esto lo igualo a 0. Si lo igualo a 0, me va a quedar E a la X más 1 igual a 0. E a la X es igual a menos 1. Y esta ecuación no tiene solución. Por lo tanto, ¿qué significa? Que no hay corte con el eje X. Nada más. Veamos ahora el caso de la traslación horizontal. Ahora tenemos 2 a la X menos 2. Fíjese que ahora el 2 está restando al X. Una cosa es tener, ojo, lo borro después, dice f de X igual 2 a la X menos 2. Aquí hay una traslación vertical, 2 unidades hacia abajo. Acá no. Acá dice 2 a la X menos 2. En este caso, el 2 está afectando solamente al X, nada más. ¿No? Observe bien, por favor. En estos casos, entonces, se dice que va a proceder una traslación horizontal. Sigamos. Comenzamos dibujando, entonces, 2 a la X. A ver, es una gráfica sencilla, ¿no? Que ya conocemos. Paso 2, trasladamos ahora la gráfica de G, observa, pero observa hacia dónde. 2 unidades hacia la derecha. Ojo, mucho cuidado. 2 unidades hacia la derecha. 2 a la X menos 2. Significa entonces que la gráfica de 2 a la X se desplaza 2 unidades hacia la derecha. Y ahí tienen la curva. Nada más. Luego que ya hemos dibujado,
Ahora sí ya vienen las características. A ver, ¿el dominio cuál va a ser? Por lo que veo, todos los reales. El rango va a ser de 0 abierto hasta más infinito, y la asíntota horizontal va a ser y igual a 0. Nada más. Intersecciones, a ver, con el eje Y, x vale 0. Si x vale 0, me quedaría 2 a la 0 menos 2, o sea, 2 a la menos 2, un cuarto. Quiere decir que el punto de corte es 0, punto y coma, un cuarto. Intersección con el eje X, Y vale 0. Quiere decir que 2 a la X menos 2 lo igualo a 0. Y dice que esta ecuación no tiene solución, lógico. 2 elevado a la que número me va a salir 0. No hay. Quiere decir que no hay solución. Y si no hay solución, significa que no hay punto de intersección con el eje X. Ahí tienes rápidamente cómo se ha analizado la función 2 elevado a la X menos 2. En este caso, como ves, hay una traslación horizontal. Siguiente ejemplo. Tengo ahora una función exponencial natural, e a la x más 1. Ahora, como puedes ver, dice x más 1. También acá hay una traslación horizontal, pero ahora esa traslación va a ser hacia la izquierda. Primero dibujamos g de x igual e a la x. Ahí tienen la gráfica de g de x igual e a la x. Dice la gráfica de f, ¿no?, de amarillo, se obtiene trasladando horizontalmente la gráfica de g una unidad hacia la izquierda. O sea, quiere decir que todos los puntos se mueven una unidad hacia la izquierda, como puedes haber observado en la figura. Ahora la curva se mueve y se acabó. Ahí tiene la gráfica. Las características son las siguientes: dominio, todos los reales, rango de 0 a más infinito, y la asíntota, también horizontal, es y igual a 0. Cortes, nuevamente, intersección con el eje Y, x es igual a 0. Reemplazo y me queda que y es igual a e. El punto de corte es 0, punto y coma, e. Intersección con el eje con el eje X, perdón, y vale 0. E a la X más 1 lo igual a 0, igual como en el caso anterior, esta ecuación no tiene solución. No hay ningún valor de tal manera que me salga aquí 0. ¿Qué significa? Que no hay punto de intersección con el eje X. Entonces hemos visto ya dos casos de traslación vertical y dos casos de traslación horizontal. Corresponde ver ahora donde las dos se junten, una traslación horizontal y vertical, ambas en un mismo gráfico. Por ejemplo, e a la x menos 1 menos 2. Entonces, a medida que vamos avanzando, ya el alumno tiene que ir observando rápidamente. Por ejemplo, acá ya un alumno debe darse cuenta qué pasos tiene que hacer. Por ejemplo, acá primero tiene que observar que él tiene que dibujar e a la x. Después tiene que trasladar una unidad, digamos F2, una unidad hacia la menos 1. Menos 1, ¿qué significa? Hacia la derecha. Y por último tiene que hacer e a la x menos 1 menos 2. Eso es lo que yo sugiero en estos casos. Bajar 2 unidades. Hacer este esquema, ¿no? Y graficando, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, paso 1. Gráfico e a la x. Ahí está. Paso 2. Gráfico e a la x menos 1. Una unidad hacia la derecha. Ahí tienes, mira. ¿Ha observado bien cómo se ha movido? Es e a la x menos 1. Menos 2, ¿qué significa? Que baja 2 unidades. Ahí tiene, baja 2 unidades. Luego de hacer la gráfica, ahí está la curva, se ha movido 2 unidades. Y luego de hacer la curva, esta gráfica, se hace el análisis, pues, ¿no? Dominio, todos los reales, fíjese ahora,
el rango va a ser desde menos 2 hasta más infinito. La asíntota es y igual a menos 2. Y igual a menos 2. Observen esto. El punto de corte con el eje X, punto de corte con el eje Y. Ahí te son dos puntos de corte, observa. Hay que calcularlos. ¿Cómo lo va a calcular? Intersección con el eje X, llévale 0, o sea, toda la ecuación lo igualo a 0 y lo resuelvo con la calculadora o a mano, pues, ¿no? Ya usted decide. Dice X es igual al logaritmo de 2 más 1, ya lo resolvió. ¿Cómo lo puedo hacer? Con mi calculadora. A ver, vamos a ver. Vamos a borrar, acá está mi calculadora, borro todo, ok. Ahora voy a poner sol. Voy a borrar esto. Voy a poner, a ver, para resolver una ecuación, sol. La ecuación es e a la x menos 1, e a la x menos, por acá tengo el menos en mi teclado, e a la x menos 1 menos 2, ¿no? Menos 2, todo igual a 0. Igual a 0. Cierro paréntesis. Ya planteé la ecuación, simplemente le doy X. Y me sale 1.69. Si yo lo pongo en estándar, fíjese a ver qué me sale. Logaritmo de 2 más 1. ¿Sabe? Si lo pone usted en estándar, le sale logaritmo de 2 más 1, que es esto que está acá. Si lo quiere en decimal, pone usted acá decimal y le sale 1.693. ¿No? Entonces ahí tienes cómo se debe resolver este tipo de ecuaciones. El punto es logaritmo de 2 más 1. O si no, pone usted, ya le he explicado, ¿no? Ya le he explicado, si no pone usted de esta manera. 1,693, ¿no? Así salía. 693, puntos suspensivos, punto y coma, 0. ¿Y se acabó? Ahí tienes cómo se puede colocar, ¿no? 693, está bien. Punto suspensivo, 0. Intersección con el eje Y. A ver, sigamos. ¿Cómo hago para hallar la intersección con el eje Y? X es igual a 0. Ahí está. Y me queda e a la menos 1 menos 2. También puedo ir a mi calculadora y pasarlo a decimales. Si lo quiere dejar así, el punto de corte es 0 punto y coma e a la menos 1 menos 2. Ahí tienes entonces cómo se debe trabajar una traslación horizontal y vertical. Sigamos. Hablemos ahora de la reflexión respecto al eje Y. También hay reflexión respecto al eje X. Veamos. Paso 1. A ver. Primero dibujo Y igual a la X. Ojo, muy importante. Acá dice menos X. Menos X. Respecto al eje Y. Menos X. ¿Está bien? Vea, vamos a ver por qué recalco esto. Al final se va a dar cuenta. Muy bien. Paso 1, entonces, ¿cómo trabajo? Comienzo con Y igual a la X. Luego, ahí está. Voy a dibujar e a la X menos 1. Observe bien cada paso. Luego voy a dibujar e a la X menos 1. A ver. Listo, una unidad hacia la derecha. Luego, 2 unidades hacia abajo. No, porque le estoy restando 2. Ahí está.
Observe que hasta este paso se ha procedido igual que en el ejemplo anterior. ¿Cuándo se da la reflexión? Cuando cambio la x por menos x. Y ahora, en lugar de x, ahora pongo menos x. Entonces, ¿qué significa? Que estoy cambiando este valor para acá. Este 2 lo estoy cambiando a menos 2. Este 1 lo estoy cambiando a menos 1. Este número lo estoy cambiando para acá. ¿No? ¿Correcto? Entonces, por eso se llama reflexión respecto al eje Y. El valor de x, que acá era 2, ahora se va a convertir en x igual a menos 2. Ahí está. Paso 4. Finalmente dibujo e a la menos x menos 1. A ver. Ahí está la reflexión. ¿Ya ves? Este 2 se convierte en menos 2. Este 1 se convierte en menos 1. Y ahí está la curva. La curva de verde. Intersección con el eje X. Intersección con el eje Y. Ahí sí hay, claro, acá está. Intersección con el eje X. A ver. Acá hay una intersección con el eje X. Vamos a ver, vamos a anotarlo para que lo vea. Acá, ahí está. Hay intersección con el eje Y. Claro, ahí está. 2 puntos de corte. Entonces hay que calcularlos. Para eso se procede como siempre. ¿No? Se iguala a 0, se resuelve, ya le expliqué cómo se resuelve, y llegamos a que x es menos logaritmo de 2 más 1. Corte con el eje Y, x vale 0, de igual manera, y me queda que el punto de corte es 0, punto y coma, e a la menos 1 menos 2. Entonces fíjese por favor cómo he analizado esta reflexión respecto al eje Y. Lo interesante es que se dé cuenta que primero se trabaja con x. Y al final, en el último paso, recién se cambia la x por menos x. Para hacer la reflexión respecto al eje Y. Nada más. Veamos ahora la reflexión respecto al eje X. ¿Cómo se hace una reflexión respecto al eje X? ¿O cómo me doy cuenta? Ah, porque acá dice menos 2. Menos. El menos está afectando a toda la función. ¿Qué pasos debo seguir? A ver, paso 1. Primero dibujo 2 a la X. Ahí está. 2 a la X. Paso 2. Dibujo 2 a la X menos 2. O sea, desplazo esta curva 2 unidades hacia la derecha. Grafico. Ahí está la curva. Observe que la curva se ha movido 2 unidades hacia la derecha. En el siguiente paso se multiplica por menos al valor de Y. O sea, significa que los valores de Y cambian de signo. Cuando usted dice menos, pone un menos acá adelante, está multiplicando al valor de Y. Si acá era 1, ahora va a ser menos 1. Si acá era 2, ahora va a ser menos 2. Por eso se llama reflexión respecto al eje X. ¿Ve? Este número que era 1, ahora se convierte en menos 1. Acá era 2. 4, ahora se convierte en menos 4. Por eso se llama reflexión respecto al eje X. Y ahí está la curva. Intersecciones, ya hemos visto. Intersección con el eje Y, X vale 0, me queda que Y es menos un cuarto. El punto de corte es 0 menos un cuarto. Acá está, ya ves, como lo pueden ver. Intersección con el eje Y vale 0, 2 a la X menos 2 igual a 0. Ya este caso lo he explicado en ejercicios anteriores. No hay solución. Significa que no hay corte con el eje X. Nada más. También puedo ver el dominio, es todos los reales. El rango va a ser de menos infinito hasta 0, abierto. La asíntota es Y igual a 0, es el eje X. Y nada más. Un ejercicio para que tú practiques y puedas
analizar, ¿no?, cómo se debe trabajar este tipo de gráficas. Traslaciones verticales, traslaciones horizontales, reflexiones respecto al eje X, respecto al eje Y. A ver, fíjate. ¿Qué va a ser esta gráfica? A ver, entonces comencemos. Primero, ya acá le doy las respuestas. El dominio de todos los reales, el rango de menos infinito hasta 3. Bueno, yo le pido analizar. Para hacer esta gráfica, yo le voy a dar las sugerencias. A ver, por ejemplo, a ver, fíjese. Ahí está. Primero, ¿qué se debe hacer? Graficar 2 a la X. Mira, ¿de dónde empiezo? 2 a la X. Después graficar 2 a la X más 4. Después multiplico por menos 2 a la X más 4. Después le sumo 3 más 3, 3 menos 2 a la X más 4. Y finalmente la X lo cambio por menos X, porque acá dice menos X. Cambio la X por menos X. 5 curvas tengo que hacer en este caso. A ver, veamos. Comienzo. 2 a la X. Ahí está 2 a la X. 2 a la X más 4. Se mueve 4 unidades hacia la izquierda. Claro. 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Menos 2 a la X más 4. ¿Qué significa? Que se refleja respecto al eje X. Ahí está. Menos 2 a la X más 4. Más 3, quiere decir que esta curva de verde ahora sube 3 unidades. Y también sube la asíntota, no se olvide. Ahí está, más 3. Ahí está la asíntota acá. Ahí está la curva que ha subido 3 unidades. Y por último, hacemos la reflexión respecto al eje Y. Es decir, la X cambia por menos X. Y finalmente tenemos la curva de azul. Como puede ver, el dominio es los reales, el rango va a ser de menos infinito hasta 3. La asíntota es X igual a 3. Punto de intersección con el eje X, 4 menos logaritmo en base 2 de 3. Punto y coma 0. Ahí está. ¿Cómo se hace para ir el punto de intersección? Se iguala a 0, se resuelve, ¿no? A ver, se lo voy a mostrar. 3, ¿no? A ver, 3 menos 2 a la menos X más 4 lo igualo a 0. Despejo. 2 elevado a la menos X más 4 lo igualo a 3. Saco el logaritmo. Ahora, yo le dije en un problema anterior que podía sacar cualquier logaritmo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre ahora sacar logaritmo en base 2. Porque la base es 2. Y me queda 2 a la menos X más 4. Todo igual al logaritmo en base 2 de 3. Ahí está. Propiedad baja y logaritmo de 2 en base 2 es 1. Quiere decir que todo esto se convierte en menos X más 4. Repito, este exponente baja, todo menos X más 4, y me queda el logaritmo de 2 en base 2, que es 1. Entonces me queda esto. Y como puedes ver, ahora despejo X. El X pasa acá, paso con positivo, y este pasa a restar. Y me queda 4 menos logaritmo en base 2 de 3. Y ahí está el punto de corte. Punto de corte con el eje Y, X vale 0, 0 punto y coma menos 13. Ya eso usted solito lo puede reemplazar y evaluar. Lo dejo ahí. ¿Qué hemos visto? Hemos visto las gráficas de las funciones exponenciales en sus diversas formas, con una traslación horizontal, una traslación vertical, reflexión respecto al eje X, reflexión respecto al eje Y.
Si quieres ampliar tu teoría, revisa el libro de precálculo, Matemática para el Cálculo, de James Stewart, sexta edición. Si tienes preguntas, dudas, ingresa al aula virtual y participa en el foro de dudas de la unidad. Continúa con la autoevaluación.